Escuchas el metal partiendo el agave. Cuando te niegas a echar químicos en el mezcal, no te protegen. Te echan a la calle. Mi tío Carlos me arrancó el mandil de cuero frente a los invitados y le gritó a mi hija que yo no tenía futuro. Alejandro sonreía. A él le dieron las llaves de la hacienda, las bodegas y los campos enteros. A mí me señalaron el portón de salida y me tiraron al suelo una coa oxidada. La herida física de esa noche sanó rápido. Lo verdaderamente imperdonable vino meses después, al ver cómo destruían los hornos, y la forma en que los obligó a entregarme la propiedad durante la temporada de sequía, los dejó completamente paralizados. Todo ese desastre comenzó a gestarse bajo el ruido ensordecedor de la fiesta de San Juan. El patio principal de nuestra hacienda, con sus gruesos muros de adobe y cantera de más de 200 años de antigüedad, estaba completamente irreconocible esa noche. Habían colgado cientos de focos de colores brillantes que parpadeaban violentamente sobre los arcos de piedra labrada. La música de banda en vivo sonaba tan fuerte por las grandes bocinas negras que hacía vibrar el suelo de polvo y grava bajo mis botas de trabajo. El aire de la noche, que normalmente debería oler a tierra húmeda y al dulzor espeso de las piñas de agave recién cocidas, estaba saturado de humo de cigarros caros, carne frita y alcohol barato. Yo estaba de pie en la sombra junto a los pilares del fondo, con las manos aún manchadas de ceniza gris y tierra seca después de pasar un día entero trabajando frente a los hornos de pozo. Nadie giró la cabeza para mirarme. Todos los ojos de la familia estaban clavados en el centro del patio, donde el verdadero espectáculo acababa de empezar. Alejandro, mi primo menor, caminaba de un lado a otro sobre la pista de baile, con la barbilla en alto y el pecho inflado. Llevaba puesto un traje de lino blanco impecable, de esos que no tienen ni una sola arruga, y que jamás han tocado el polvo del campo, zapatos de cuero brillante, y un reloj de metal pesado, que seguramente costaba más que la cosecha de agave de toda una temporada. En su mano derecha, levantaba y sacudía en el aire una carpeta gruesa llena de papeles sellados. Era un contrato de distribución industrial masiva con un consorcio extranjero. Cada vez que él pasaba cerca de mi posición, una ráfaga de su perfume importado me golpeaba directamente en la cara. Era un olor dulce, penetrante, completamente artificial y químico. Ese olor asfixiaba el aroma natural, agrio y espeso del fermento vivo que siempre había impregnado las gruesas paredes de nuestra hacienda. Él sonreía ampliamente, mostrando los dientes muy blancos, chocando las manos con los parientes que le aplaudían y le gritaban como si acabara de ganar una batalla histórica. Se detuvo frente al micrófono con pedestal y golpeó los papeles con el dorso de su mano. No habló en ningún momento de la calidad de nuestra tierra roja, ni del sudor de los trabajadores, ni del sabor del mezcal. Habló únicamente de volumen de producción de miles de litros por hora, de reducir costos operativos y de envíos en contenedores internacionales. Alejandro dijo fuerte y claro frente a todos nuestros tíos, primos y vecinos que mi forma de trabajar estaba arruinando económicamente el apellido de la familia. Aseguró por el micrófono que cocer las cabezas de agave bajo tierra, usar leña de encino y acomodar rocas volcánicas ardientes con las manos era un proceso dolorosamente lento y estúpido para esta época. Dijo que esperar 3 semanas completas para que el jugo fermentara al sol de forma natural era una pérdida de tiempo ridícula que los nuevos inversionistas no iban a tolerar. Según él, la única salvación estaba en comprar gigantescos tanques de acero inoxidable y verter aceleradores químicos para forzar la naturaleza. Yo lo escuchaba en total silencio desde la oscuridad del pilar. Podía sentir el calor residual de los hornos subterráneos, ardiendo a mis espaldas, un calor físico real y pesado, que te hace sudar la camisa y te quema las pestañas. Y justo frente a mí estaba este muchacho que nunca en su vida se había ensuciado las uñas con lodo, gritando que mis madrugadas enteras frente al fuego eran el peso que hundía a la familia hacia la pobreza. Vi cómo la avaricia cruda les brillaba en los ojos a todos mis familiares, reflejando las luces rojas y azules de la pista. Despreciaban abiertamente la paciencia sagrada del trabajo manual. Solo querían la riqueza rápida y fácil que prometían esos papeles impresos con tinta negra. El contraste era tan físico que me revolvía el estómago de indignación.
Yo tenía el olor a humo incrustado en cada poro de la piel, y ellos solo querían borrar todo ese rastro con máquinas de vapor y químicos de laboratorio. No dijeron directamente que yo era un mal hombre, pero cada uno de sus aplausos eufóricos dejó muy claro que para ellos, mi respeto por la tierra y la herencia de nuestros abuelos no valía absolutamente nada. Los aplausos seguían resonando en el patio cuando el tío Carlos dio un paso al frente. Él era el hombre de mayor edad, la autoridad definitiva de nuestra sangre. Caminó directo hacia donde yo estaba parado en la sombra pisando con fuerza la grava suelta. No me miró a los ojos. Levantó sus manos pesadas y desató el nudo grueso de cuero en la parte de atrás de mi cuello. Me quitó el mandil de trabajo, una pieza gruesa manchada de ceniza y endurecida por años de grasa y sudor, el único símbolo que me reconocía frente a todos como el maestro mezcalero principal. Luego se dio la vuelta y le colocó ese mismo mandil viejo sobre el traje blanco e impecable de Alejandro, abrochando las hebillas de bronce. Alejandro se acomodó la correa en el hombro, luciendo como un niño jugando a disfrazarse. Metió la mano derecha en el bolsillo de su pantalón a medida y sacó una moneda. Era un peso de plata viejo completamente opaco y cubierto de una costra de óxido verde. Lo arrojó al suelo con desprecio justo frente a la punta de mis botas cubiertas de tierra. El golpe del metal contra la piedra cortó el ruido de la música. Alejandro bajó la vista hacia mi lado izquierdo. Allí estaba mi hija Lucía, de apenas 8 años, agarrando la tela de mi pantalón con sus dedos pequeños. Llevaba puesto un vestido de algodón amarillo que ya tenía el dobladillo deshilachado y los colores lavados. Alejandro apuntó su dedo directamente hacia la cara de la niña y luego me miró a mí. Dijo con una voz muy alta que yo era un padre fracasado. Un hombre inútil que prefería abrazar rocas calientes antes que comprarle un par de zapatos nuevos a su propia hija. Dijo que esa moneda oxidada en el suelo era el pago exacto y justo por toda mi terquedad. Muchas personas me han preguntado después por qué el rencor más profundo que guardo no es para el hombre que me gritó en la cara. Cuando alguien te ataca de frente, sabes que es tu rival. Pero la herida real de esa noche no vino de la boca de Alejandro. Vino del silencio que estaba a menos de 1 metro de distancia. Vino del tío Carlos. Él se quedó allí de pie con las manos cruzadas sobre su cinturón, mirando hacia la pared de adobe. Mientras Alejandro destrozaba mi nombre y humillaba a mi hija pequeña por su ropa gastada, el tío Carlos solo asintió levemente con la cabeza. Él tenía el poder para detener esa humillación con una sola instrucción. Era el jefe de la casa. Pero decidió cambiar a su sobrino mayor por un porcentaje de ese nuevo contrato millonario. Cayó para no ensuciar el negocio de los tanques de acero. Te enseñan a cuidarte de la persona que te lanza la moneda a la cara, pero duele mucho más ver al líder de tu propia sangre apretar los labios y dejar que te echen a la calle por dinero. La pista de baile entera se quedó esperando mi reacción. Esperaban que yo gritara, que tirara un golpe a la mandíbula de Alejandro, que armara un escándalo frente a los invitados. No abrí la boca. El piso de grava crujió fuerte cuando doblé las rodillas. Extendí la mano derecha y recogí ese peso de plata oxidado guardándolo en el fondo de mi bolsillo. Con la mano izquierda agarré el mango largo y astillado de la vieja coa de acero para cortar agave que perteneció a mi abuelo. Era la única herramienta de todo ese lugar que consideraba verdaderamente mía. Me puse de pie lentamente. Apreté con suavidad la mano pequeña de Lucía. Sentí cómo temblaban sus dedos fríos por la tensión, pero no derramó una sola lágrima. Nos dimos la vuelta. Caminamos paso a paso por el largo pasillo de arcos de cantera, alejándonos de los focos de colores, del ruido de las bocinas y de todos los privilegios que venían con mi apellido. Salimos directamente a la oscuridad total de la carretera de tierra, llevando únicamente la ropa que teníamos puesta. Caminamos sin detenernos durante horas en medio de la noche. El camino llano de terracería pronto se convirtió en un sendero empinado lleno de maleza espinosa, que subía hacia lo más alto de la sierra. Atrás, muy abajo, el brillo de las luces festivas se fue perdiendo entre los árboles hasta convertirse en un pequeño punto borroso en el horizonte. Arriba, solo nos esperaba la ladera de piedra caliza, un pedazo de cerro árido y rasposo.
Esa franja de roca desnuda fue la única herencia directa que mi abuelo me dejó a mi nombre antes de morir. Recuerdo que durante la lectura del testamento, mis parientes soltaron risas ahogadas al escuchar la ubicación del terreno. Nadie en toda la familia quiso pelear por ese pedazo de mundo. Sabían perfectamente que ahí arriba no crecía nada tierno, que la maquinaria moderna no podía subir por la pendiente y que el suelo era demasiado duro para la agricultura rápida. Era un lugar inútil para quienes buscan dinero fácil. No había postes de luz ni cables eléctricos cruzando el cielo nocturno. Tampoco existía una sola tubería de agua potable en muchos kilómetros a la redonda. Lo único que nos recibió esa madrugada fue el silbido agudo del viento helado, chocando contra las grietas de las rocas y el olor amargo de la maleza seca. Lucía temblaba apretando los dientes para no quejarse del frío. Encontramos un pequeño saliente de piedra, una especie de cueva poco profunda, y ahí nos refugiamos de las ráfagas. Le quité el polvo a un rincón, junté unas ramas muertas para hacer un lecho improvisado y la tapé con mi propia camisa de botones. Me senté sobre una roca grande en la entrada de ese refugio, abrazando mis rodillas. La oscuridad allá arriba era espesa, pesada, de esas que te obligan a abrir bien los ojos, aunque no sirva de absolutamente nada. Estábamos completamente desconectados del mundo que conocíamos. A la mañana siguiente, el sol golpeó la piedra blanca y convirtió el lugar en un comal natural ardiente. Teníamos que empezar a construir desde la nada absoluta. Buscar agua implicaba caminar cuesta abajo por senderos resbaladizos durante más de una hora, cargando garrafones pesados sobre los hombros hasta que los tendones del cuello parecían a punto de reventar. Pero el verdadero castigo comenzó al intentar nivelar la tierra para levantar un campamento básico. Agarré la pesada herramienta de acero de mi abuelo y empecé a golpear el suelo para arrancar las piedras más grandes. La superficie estaba tan compactada por las sequías que cada golpe seco rebotaba por todo mi brazo, hasta el hombro, enviando calambres punzantes directo a mi columna vertebral. Antes del mediodía, el roce constante con el mango de madera áspera me levantó ampollas enormes en las palmas de las manos. Seguí golpeando la tierra sin hacer pausas. Las ampollas se reventaron por la fricción agresiva. La carne viva quedó expuesta al polvo y a la sal de mi propio sudor, ardiendo como si hubiera metido las manos en una fogata encendida. La sangre fresca comenzó a manchar la madera, mezclándose con la suciedad para formar una costra oscura entre mis dedos doloridos. Mi garganta estaba reseca, áspera, y tragar saliva se sentía como tragar arena del desierto. Los músculos de mis piernas temblaban de forma incontrolable por el esfuerzo constante de mantenerme firme sobre esa pendiente traicionera. Cada nervio de mi cuerpo gritaba pidiendo tregua, pero no solté el mango. Limpié el sudor de mi frente con el antebrazo sucio y miré hacia abajo. Allá en el valle, la vida de los demás seguía su curso normal. Nosotros, en cambio, solo teníamos polvo bajo las uñas y un cansancio que penetra hasta los huesos. Y sin embargo, mientras el viento caliente soplaba contra mi cara quemada, sentí algo inesperado. Era una paz ruda y brutal. El ardor de los callos reventados era completamente real. No escondía ninguna trampa ni agendas ocultas. Esta ladera estéril no ofrecía lujos de inmediato, pero tampoco me exigía bajar la cabeza ante nadie. Acepté el dolor físico de esa mañana porque por primera vez, el sudor que caía sobre la tierra me pertenecía solamente a mí. Con las manos todavía en carne viva y envueltas en trapos sucios para soportar el roce, comencé a arrastrar las rocas volcánicas que estaban esparcidas por la ladera. Eran piedras negras porosas llenas de bordes cortantes y extremadamente pesadas. Cavé un pozo profundo en la tierra dura usando únicamente la fuerza de mis hombros y los golpes rectos de la coa. Acomodé cada bloque de piedra uno por uno, encajando los bordes con precisión para formar las paredes de un horno de piso subterráneo. No utilicé cemento ni ladrillos de fábrica. Solo apliqué el peso de las piedras, apretando la tierra suelta con mis propias botas hasta que la estructura quedó completamente firme en el suelo. Corté troncos gruesos de encino con una hacha mellada y los apilé en el fondo del pozo negro. Prendí el fuego justo cuando el sol desapareció detrás de los cerros.
La leña seca empezó a tronar fuertemente y soltó un humo gris y espeso que me hacía lagrimear los ojos constantemente. Me quedé sentado en la tierra junto a la orilla del pozo durante 3 noches enteras, sin cerrar los ojos un solo momento. No contaba con tableros de control ni sensores digitales para medir la temperatura. Para saber si las piedras estaban en su punto, acercaba el dorso de mi mano desnuda a la boca abierta del horno. Tenía que memorizar el golpe de calor exacto en la piel, ese segundo donde el aire te quema los vellos del brazo pero no te levanta ampollas. Cuando las rocas se pusieron al rojo vivo, arrojé las piñas pesadas de agave partido sobre ellas y las sepulté rápidamente bajo capas de costales tierra y hojas secas. A las pocas horas, el olor denso del agave asado, un aroma fuerte a caramelo oscuro y madera quemada, cubrió por completo la cima del cerro. Días después saqué las piñas cocidas, las machaqué a golpes puros con un mazo de madera sólida y eché toda esa fibra pegajosa dentro de unas tinas de pino que armé juntando tablas sueltas. Fue en ese momento cuando descubrí la ventaja real de estar aislado. A esa altitud el sol de mediodía te quema el cuello y el viento de la madrugada te entumece las articulaciones. Ese cambio violento de frío y calor alimenta directamente a las bacterias y levaduras salvajes que viajan en el aire de la montaña. Vi cómo se formaba una espuma gruesa sobre el jugo oscuro burbujeando de forma agresiva en la madera. Ningún tanque hermético de acero inoxidable y ningún acelerador químico dentro de un cuarto cerrado puede copiar esa fermentación ruda de la naturaleza. Las máquinas de Alejandro en el valle producían litros rápidamente, pero su líquido estaba muerto desde el primer segundo. Una madrugada helada, viendo las burbujas reventar en la tina de madera, comprendí por fin el testamento de mi abuelo. Si él hubiera puesto mi firma en las escrituras de la gran hacienda el tío Carlos, habría llenado el patio con los abogados más caros del estado. Habrían bloqueado cuentas bancarias, puesto candados en las puertas y firmado órdenes legales hasta dejarme sin comida para mi hija. Mi abuelo me dejó la ladera más seca de la sierra, porque sabía que nadie pelea por las piedras. Los hombres con trajes a la medida pueden quitarte los muros de cantera y los contratos de exportación usando carpetas de papel, pero no pueden meter en un portafolios a la levadura salvaje que vuela con el viento. No pueden apropiarse de la sensibilidad de la piel para medir el fuego, ni de la paciencia para asar la planta bajo tierra. Esa roca estéril era mi barrera física. Un terreno inclinado donde los hombres de negocios simplemente no suben porque no quieren rasparse los zapatos. Pero esa misma barrera de piedra que mantenía lejos a mi familia también nos cobraba un precio altísimo, cobrando su cuota en nuestra propia carne todos los días. Sobrevivir en lo alto del cerro nos empujó a un límite físico que nunca antes habíamos conocido. Nuestras cenas diarias se redujeron a masticar tortillas de maíz frías y resecas de esas que están tan duras que se quiebran en pedazos ásperos entre los dedos antes de llegar a la boca. Las pasábamos con un poco de agua de manantial que yo mismo hervía en una lata abollada y tiznada aprovechando las brasas sobrantes del horno. Cuando caía la noche y la temperatura bajaba de golpe congelando hasta el aire que respirábamos, no teníamos colchones gruesos ni cobijas de lana tejida como las que sobraban en las habitaciones de la hacienda. Mi hija Lucía, con apenas 8 años de edad, dormía acurrucada sobre un montón de costales de ixtle. Eran los mismos sacos ásperos, rasposos y llenos de polvo que yo usaba durante el día para cargar las pesadas piñas de agave cortadas. Yo me sentaba en la tierra suelta junto a ella, observando cómo se hacía un ovillo para guardar calor, escuchando su respiración suave en medio de la oscuridad total. En esos momentos sentía un nudo de culpa, apretándome el pecho hasta dejarme sin aire. Miraba su vestido de algodón amarillo, ahora descolorido y lleno de manchas grises de ceniza, y me preguntaba en silencio si había tomado la decisión correcta. El instinto de cualquier padre es proteger a sus hijos del hambre, del frío y de la incomodidad. Sabía perfectamente que allá abajo en el valle, Alejandro le habría comprado ropa limpia y juguetes caros con el dinero de sus químicos siempre y cuando yo aceptara bajar la cabeza, barrer los pisos de su fábrica y tragarme mi dignidad en silencio. Pensar en eso me carcomía por dentro. Me dolía físicamente ver los brazos delgados de mi niña temblar levemente
Cuando el viento helado lograba colarse por las grietas de nuestro refugio de piedra, yo la había arrastrado a este destierro miserable por defender mis propios principios frente a la familia. Sin embargo, a pesar del frío y la dureza del suelo, Lucía nunca soltó una sola queja. Ninguna mañana amaneció llorando, ni una sola vez me pidió que la llevara de regreso a la comodidad de la casa grande. A veces, justo al mediodía, cuando el sol rajaba la tierra blanca y mi camisa de trabajo estaba completamente empapada, pegada a mi espalda por una mezcla espesa de sudor y lodo. Ella caminaba despacio entre las rocas ardientes. Se detenía a mi lado sin decir una sola palabra y me extendía una botella de plástico con agua tibia. La miraba a los ojos y no encontraba ningún reproche, ninguna exigencia. Ese gesto silencioso, esa comprensión de una niña tan pequeña, era el único aliento que yo necesitaba para apretar los dientes, volver a empuñar la herramienta de acero y seguir golpeando la tierra dura. Fue una época oscura marcada por carencias físicas brutales, pero también fue el tiempo más limpio y honesto de toda mi vida. Allá arriba, en medio de la nada, no había miradas de lástima clavándose en mi espalda. No teníamos que soportar los murmullos compasivos de los tíos, ni aguantar las humillaciones de Alejandro disfrazadas de consejos financieros. Éramos solo nosotros dos cubiertos de polvo controlando el fuego. Estábamos cansados y pasábamos hambre, es cierto, pero cada bocado que dábamos nos pertenecía por completo en un lugar donde nadie nos obligaba a respirar mentiras. Después de interminables días masticando polvo y respirando el aire espeso del fuego, por fin llegó la madrugada de la destilación. Había logrado armar un alambique rústico juntando ollas de cobre abolladas y unos tubos gruesos que subí cargando sobre mis propios hombros desde el pueblo más cercano. Encendí una lumbre pequeña muy baja y controlada justo debajo del cazo principal. Este es un paso de trabajo que simplemente no puedes forzar con prisa. Tienes que sentarte en la tierra fría con las rodillas pegadas al pecho, mirando fijamente la punta abierta del metal. El silencio en esa parte alta de la sierra era tan inmenso que solo escuchaba los latidos de mi propio corazón. Lucía estaba acurrucada a unos pasos, frotándose los ojos cansados, esperando en la oscuridad igual que yo. El vapor dentro del cobre comenzó a subir lentamente, chocando contra la lámina que yo había enfriado a cubetazos con el agua helada del manantial. Y entonces la espera terminó. Un sonido metálico, un eco líquido y solitario, cortó de tajo la quietud de la cueva. Una gota transparente, pesada y brillante como un pedazo de vidrio fundido, se asomó por el borde del tubo oscuro. Tembló apenas una fracción de segundo y cayó directo al fondo vacío de una olla grande de barro cocido. El sonido de ese pequeño golpe fue el ruido más poderoso que había escuchado en todos esos meses de aislamiento. Extendí mi mano derecha, esa misma mano llena de costras oscuras, callos duros y grietas abiertas por la herramienta de labranza, y puse el dedo índice bajo la boquilla para atrapar la siguiente gota. Me llevé la yema del dedo mojada a los labios secos. El líquido me quemó la punta de la lengua casi de inmediato. Era un ardor fuerte, limpio y directo, que bajó raspando mi garganta, dejando a su paso una sensación espesa y caliente en el pecho. Sabía a la tierra blanca y reseca que habíamos escarbado con tanto esfuerzo. Sabía al humo penetrante de los troncos de encino quemados y a las noches heladas que soportamos a la intemperie. Tenía una pureza agresiva. No había ni un solo rastro de los azúcares sintéticos, ni de ese alcohol de farmacia barato, que Alejandro bombeaba por tuberías plásticas allá abajo en el valle. Este trago te obligaba a cerrar los ojos y a detener la respiración para soportar su fuerza. Era el resultado físico y líquido de cada ampolla reventada en mis manos. El sabor amaderado se quedó atrapado en mi boca durante minutos, confirmando de manera absoluta que toda la miseria soportada era el camino correcto. No pegué ningún grito de alegría. No levanté los puños al aire ni abracé a mi hija saltando de emoción. Nosotros no hacemos fiestas ruidosas con bocinas enormes para celebrar nuestro propio sudor. Simplemente solté un suspiro largo y profundo, aflojando los hombros por primera vez en semanas. Tomé una pequeña jícara de morro curada y la llené despacio con ese primer destilado cristalino.
Caminé unos pasos hacia el borde del cerro, donde el viento golpeaba más fuerte. Me incliné y derramé el líquido lentamente sobre las piedras calizas y afiladas, ofreciendo el primer trago al abuelo que me dejó este pedazo de mundo. La piedra porosa se tragó el alcohol de inmediato, oscureciéndose. Me quedé de pie mirando la olla de barro, que seguía llenándose gota a gota de forma constante. En ese instante exacto, comprendí que ya no éramos dos personas asustadas huyendo de su familia. Ese líquido transparente que escurría por el cobre era nuestro peso real, la única fuerza capaz de someter a quienes nos cerraron la puerta en la cara. Esa misma fuerza era la que estaban destruyendo de manera brutal allá abajo en el valle. Alejandro trajo retroexcavadoras amarillas que entraron rompiendo los bordes del portón principal de madera vieja. Las palas de hierro, con dientes oxidados, arrancaron de raíz los hornos de piedra volcánica, destrozando en una sola tarde el suelo negro donde mi abuelo y mi bisabuelo cocían el agave. El patio quedó destrozado, lleno de zanjas y escombros. En el lugar de nuestras piedras calientes, grúas gigantes instalaron enormes cilindros de acero brillante, autoclaves industriales que hacían un ruido sordo y constante día y noche. El olor a humo de encino desapareció por completo de la hacienda. En su lugar, el aire se llenó de un tufo ácido, picante y artificial. Los nuevos obreros rompían sacos gruesos de papel encerado y vaciaban polvo químico blanco directamente en los tanques de agua tibia. Su único objetivo era forzar a la planta a fermentar en menos de 3 días, eliminando cualquier rastro del proceso natural. La cantidad de botellas que salían por el portón se multiplicó a un ritmo enfermizo. Decenas de camiones de carga pesada hacían fila en la carretera de tierra, levantando nubes de polvo gris que cubrían la fachada de la hacienda todos los días. El dinero en efectivo empezó a apilarse sin control sobre el escritorio de la oficina principal. Alejandro no tardó en llenar el patio central con autos deportivos de lujo, máquinas muy bajas, con rines de aluminio brillante, que desentonaban por completo con los muros de adobe viejo y cantera. El tío Carlos se compró trajes grises a la medida, zapatos de cuero importado, y comenzó a posar frente a fotógrafos de revistas comerciales. Aparecía impreso en papel brillante de pie junto a las máquinas de acero, con los brazos cruzados y una sonrisa ancha, presumiendo su gran visión moderna frente al país. Habían levantado un imperio enorme de la noche a la mañana, pero era una estructura completamente hueca por dentro. Existe una regla física muy cruda en este oficio: no puedes sostener el peso de algo si no comprendes exactamente cómo está construido. Cuando el tío Carlos y el resto de los parientes le quitaron el trabajo de toda una vida a mis manos, para entregárselo a Alejandro, pensaron que le estaban regalando la llave del éxito absoluto. La realidad es que le estaban entregando una bomba a punto de estallar. Las personas a las que les sirven el mundo en bandeja de plata nunca desarrollan los músculos necesarios para sobrevivir a una crisis real. Alejandro miraba nuestras instalaciones antiguas y solo veía un montón de piedras inútiles que le estorbaban para estacionar sus autos. Miraba la historia de la familia y solo veía una tarjeta de crédito ilimitada para financiar sus lujos en la ciudad capital. Cuando nunca en tu vida has tenido que tallar una puerta de madera áspera hasta que te sangran los nudillos, cuando nunca has tenido que dormir en el suelo helado. Cuidando la lumbre con los ojos irritados por el humo, pierdes por completo la capacidad de distinguir entre el valor real y la basura empaquetada. La quiebra no es una tragedia que le ocurre a la gente por pura mala suerte. Es el resultado matemático y exacto que consigues cuando pones el prestigio de 100 años de trabajo en las manos suaves de un hombre que sabe firmar cheques, pero que jamás ha sabido agarrar una coa de acero. Ellos estaban convencidos de que podían engañar a los compradores extranjeros, para siempre vendiendo líquidos acelerados con químicos industriales que quemaban la garganta, haciéndolos pasar por verdaderos tesoros artesanales. El golpe que derrumbó su falso imperio de acero no vino de un competidor local en las montañas. Llegó en una mañana nublada y fría directamente en los muelles de carga del puerto comercial de exportación. Inspectores con botas de seguridad y chalecos reflectantes de la Agencia Internacional de Salud abrieron los candados de metal de 3 contenedores de envío llenos hasta el tope.
Sacaron cajas de cartón al azar, destaparon las botellas pesadas y de diseño elegante, que Alejandro había pagado para aparentar lujo, y metieron sondas de cristal para extraer el líquido y llevarlo al laboratorio. No necesitaron meses de investigación para descubrir la trampa del proceso rápido. Las pantallas de las computadoras arrojaron los resultados analíticos en cuestión de horas. Los niveles de metanol y de residuos químicos industriales sobrepasaban de forma agresiva cualquier límite permitido para el consumo del cuerpo humano. Esa mezcla transparente que mi primo vendía por miles de litros no era una bebida de herencia, era una toxina embotellada. La orden de freno absoluto cayó sobre la antigua hacienda esa misma tarde, con el peso de una losa de concreto. Vehículos oficiales con luces rojas y azules entraron frenando de golpe por el patio de tierra de la propiedad, levantando espesas nubes de polvo gris sobre los autos deportivos relucientes de Alejandro. Hombres con carpetas de plástico en las manos caminaron directo a las áreas de producción y clausuraron las líneas mecánicas de embotellado. Pegaron tiras anchas de cinta amarilla con letras negras de advertencia cruzando las puertas principales de madera tallada y bloqueando los paneles de control de los enormes tanques de presión. Los quemadores industriales se apagaron de inmediato. El ruido constante de los motores eléctricos y las bombas de acero, ese sonido sordo que había borrado por completo el trabajo humano de nuestro patio, se detuvo en seco. Los obreros contratados soltaron las mangueras y se quitaron los guantes de plástico caminando hacia la salida sin decir una sola palabra. De un minuto a otro, los motores centrales de esa fábrica tóxica dejaron de hacer ruido. Las costosas válvulas de metal quedaron frías e inútiles. La noticia de la intoxicación se esparció por todos los medios de comunicación en unas cuantas horas. Se emitió una alerta sanitaria internacional urgente a todos los distribuidores comerciales. El nombre de nuestra familia, el apellido que mi abuelo marcó a cincel. Y martillo en los primeros barriles de roble de la región. Apareció impreso en letras mayúsculas negras en los noticieros de la noche y en la primera plana de los periódicos de circulación nacional. Pero esta vez no había fotografías del tío Carlos sonriendo frente a las cámaras con sus trajes grises a la medida. Había reportajes largos y detallados sobre el fraude de los aditivos y el riesgo de ceguera por el consumo de metanol. En los grandes supermercados del extranjero, los empleados de los turnos nocturnos sacaron nuestras botellas de los estantes de vidrio bien iluminados. Las arrojaron dentro de contenedores plásticos de basura empujándolas directamente hacia las trituradoras de vidrio en los almacenes traseros. El ruido de los cristales crujiendo y rompiéndose era el verdadero final de su negocio. Miles de litros de ese alcohol forzado se fueron por las coladeras del drenaje mezclándose con el agua sucia de las calles. La reputación sólida que tomó 5 generaciones enteras, construir a base de sudor y tierra roja, Alejandro la destrozó y la convirtió en un chiste vergonzoso en menos de lo que dura una temporada de lluvia. Arriba en el cerro, lejos de todo ese ruido de sirenas y escándalos, yo me enteré del desastre al bajar caminando al pueblo más cercano para comprar un saco de maíz blanco. Vi la cara asustada de mi tío impresa en un periódico arrugado sobre el mostrador de madera de la tienda de abarrotes. El dueño del lugar me miró de reojo mientras me cobraba con los ojos llenos de una mezcla espesa de lástima y desprecio. No me defendí. No le dije una sola palabra para explicar que yo no tenía nada que ver con ese líquido venenoso. Pagué mis granos con unas cuantas monedas, cargué el saco áspero sobre mi hombro derecho y comencé a caminar de regreso por la pendiente de piedra caliza, sintiendo el peso en la espalda. Mientras subía por la ladera bajo el calor directo del sol, sentí una presión extraña en la boca del estómago. No era una alegría explosiva. Ver el nombre de tu propia sangre arrastrado por el lodo de la calle y arrojado en los basureros no te da motivos para celebrar. Pero tampoco sentí ninguna compasión por ellos. Sabía perfectamente que los aditivos químicos siempre terminan quemando las manos del que los usa para evitar el trabajo duro. Alejandro quiso saltarse el cansancio de las madrugadas frente al fuego de leña. Quiso fabricar tiempo usando polvos industriales blancos. Y la realidad física del mundo comercial simplemente le devolvió el golpe con fuerza estrellando toda su mentira contra el piso de concreto.
Esa misma tarde, el sonido de las notificaciones dejó de ser sobre ventas y se convirtió en una avalancha de correos legales. El consorcio extranjero no esperó ni un segundo para contraatacar. Enviaron un ejército de abogados trajeados que aterrizaron en el pueblo con un solo propósito: cobrar hasta el último centavo del contrato incumplido y exigir $10 millones como compensación por el daño irreversible a su marca. Entraron a la oficina de la Hacienda y golpearon los gruesos documentos legales sobre la misma mesa donde antes se apilaba el dinero en efectivo. A la mañana siguiente, las cuentas del banco amanecieron en cero. El sistema financiero congeló cada tarjeta de crédito, cada fondo de ahorro y cada línea de préstamo comercial que estaba a nombre de mi familia. El grifo de billetes se cerró con una violencia absoluta. Alejandro, el hombre que unos meses antes celebraba su inteligencia frente a todos, con un traje de lino impecable, se encerró por completo en el despacho principal. Cerró las cortinas de madera pesada para no ver el patio vacío y desconectó el teléfono móvil, dejándolo tirado en el suelo junto a botellas a medio terminar. Estaba paralizado, respirando deprisa, incapaz de entender cómo los aditivos rápidos lo habían arrastrado al fondo. Mientras tanto, el tío Carlos caminaba de un lado a otro por los pasillos de cantera sudando frío. Tenía el teléfono fijo pegado a la oreja izquierda, marcando números desesperadamente con el dedo índice tembloroso. Llamó a políticos locales, a dueños de otras destilerías, a banqueros amigos suyos, con los que antes jugaba dominó los fines de semana. Llamó a todas las personas a las que les había presumido su éxito en las revistas. Pero nadie quiso contestar. Solo escuchaba el tono de espera largo y monótono hasta que la operadora cortaba la llamada. Era un silencio denso y sofocante, el tipo de silencio que te envuelve cuando te das cuenta de que estás completamente solo. La ruina avanzó rápido, comiéndose las paredes de adobe. En menos de 20 días, el juzgado envió el primer aviso de embargo definitivo, impreso en papel membretado. Si no pagaban los $10 millones, el banco iba a tomar posesión total de la hacienda, de los campos de cultivo y de las bodegas subterráneas. El lugar donde 5 generaciones habían respirado el olor a magüey cocido iba a ser subastado al mejor postor por culpa de un lote de alcohol envenenado. El tío Carlos se sentó en una silla de madera vieja, se aflojó el nudo de la corbata y se cubrió la cara con ambas manos, frotándose los ojos hinchados por la falta de sueño. Habían perdido absolutamente todo. No les quedaban amigos, ni distribuidores, ni efectivo para pagar a los pocos empleados que seguían rondando por la puerta, exigiendo su último sueldo. Y estaban asfixiados bajo el peso de su propia avaricia, atrapados en un pozo profundo y oscuro, que ellos mismos cavaron usando maquinaria industrial. Y lo peor de todo es que sabían perfectamente que el tiempo se les agotaba rápido. El banco les dio menos de una semana antes de clavar los letreros de propiedad embargada en la entrada principal. Justo cuando el banco estaba a punto de cerrar los pesados portones de la hacienda para siempre, el equipo legal del consorcio estadounidense puso sobre la mesa una única salida. No querían el terreno ni las máquinas inservibles. Querían salvar el prestigio de su marca ante sus propios clientes. Los abogados le entregaron al tío Carlos un documento impreso con una condición muy clara y estricta. Retirarían por completo la demanda millonaria y frenarían la orden de embargo, pero solo si la familia lograba entregar un lote completo de mezcal 100% artesanal en un plazo máximo de 10 días. No aceptaban ningún líquido procesado. Exigían botellas destiladas bajo las normas orgánicas más antiguas, un producto puro que pudiera limpiar la mancha tóxica que Alejandro había dejado en el mercado internacional. El tío Carlos leyó el documento y el papel le tembló entre los dedos. Sabía perfectamente que era una exigencia físicamente imposible de cumplir con sus métodos. Habían destruido los hornos subterráneos, habían despedido a los cortadores experimentados. Y lo más grave, el proceso natural de fermentación tomaba semanas enteras, no los pocos días que les daban de plazo. Alejandro revisó frenéticamente las listas de proveedores en la región de Guanajuato, buscando a alguien que pudiera venderles el producto ya terminado, pero todos los grandes fabricantes de la zona usaban el mismo atajo químico que él. Nadie tenía guardado un volumen tan grande de alcohol puro y certificado.
Sin embargo, uno de los abogados del consorcio deslizó una carpeta delgada sobre el escritorio. En su interior había un reporte de calidad emitido por una certificadora internacional. El documento indicaba que existía una pequeña cooperativa de artesanos operando en las partes altas de la sierra muy lejos de los caminos pavimentados. El reporte confirmaba que esta bodega anónima no solo contaba con el sello orgánico más riguroso, sino que además almacenaba cientos de litros de destilado puro añejado, en condiciones perfectas listos para ser envasados. Era el único lugar en toda la región que tenía exactamente lo que los americanos exigían para detener la demanda. El tío Carlos miró la dirección escrita en el reporte. Era una ubicación vaga, apenas unas coordenadas que apuntaban hacia las laderas de piedra caliza, en la zona más seca y aislada del cerro. Alejandro tragó saliva, soltó los papeles sobre la mesa y miró a su tío. No tenían dinero para sobornar a nadie y no tenían tiempo para fabricar el producto ellos mismos. La única forma de evitar que les arrebataran la hacienda de 200 años era subir a esa montaña, encontrar a esa cooperativa desconocida y rogarles que les vendieran sus reservas. Tuvieron que aceptar las condiciones de los abogados en ese mismo instante, sabiendo que estaban completamente acorralados por sus propias malas decisiones. No había trucos ni atajos posibles. Tenían que ir a pedir ayuda al tipo de personas que ellos mismos habían estado despreciando durante meses. Esa misma mañana el tío Carlos y Alejandro tuvieron que dejar las llaves de sus autos deportivos en el escritorio. Los vehículos con motor de 8 cilindros no servían de nada para subir por los senderos estrechos y llenos de maleza que llevaban a la cima del cerro calizo. Se quitaron los trajes de lino blanco y las corbatas grises. Se pusieron camisas gruesas de algodón y botas de trabajo rígidas, ropa que probablemente no habían usado desde hacía muchísimos años. Comenzaron a subir la pendiente a pie justo cuando el sol del mediodía empezó a calentar las rocas blancas hasta convertirlas en placas ardientes que quemaban a través de las suelas del calzado. La subida fue un castigo físico brutal para hombres acostumbrados a caminar sobre pisos de madera pulida y alfombras de oficina. Cada paso levantaba nubes de polvo fino que se les metía en la garganta, secándoles la boca y provocándoles ataques de tos áspera. El sudor les empapó las camisas, rápidamente pegando la tela gruesa a sus espaldas de forma incómoda. Alejandro tropezó varias veces con las raíces secas que sobresalían de la tierra, rasgándose la tela de los pantalones en las rodillas. Las piedras afiladas del camino cortaron el cuero de las botas del tío Carlos, y puedo imaginar perfectamente cómo la fricción comenzó a abrirle llagas dolorosas en los talones con cada metro que avanzaba. Se detuvieron a descansar varias veces, apoyando las manos en las rodillas, respirando con dificultad, jalando aire caliente que solo les quemaba más los pulmones. Estaban experimentando en unas pocas horas una pequeña fracción del desgaste corporal diario que yo había vivido durante meses en esa misma ladera inhóspita. Después de casi 3 horas de subida agotadora, el terreno rocoso se abrió para revelar un área nivelada y limpia. Allí estaba la cooperativa. No había portones de hierro forjado, ni letreros luminosos, solo una estructura abierta levantada con troncos gruesos de madera y techos de lámina. Sin embargo, el lugar estaba impecablemente ordenado. Docenas de ollas de barro cocido estaban alineadas en el piso de tierra apisonada, y más atrás, bajo la sombra fresca de una lona gruesa, descansaban cientos de barriles de roble blanco, apiados en columnas perfectas. Era un santuario dedicado a la paciencia. El olor a tierra húmeda y a agave cocido lentamente inundaba el aire, un aroma puro y denso que golpeaba el pecho sin un solo rastro de los ácidos químicos que flotaban en la hacienda de abajo. Alejandro llegó cojeando, arrastrando la pierna derecha por el dolor de las ampollas. El tío Carlos tenía el rostro completamente enrojecido, cubierto de manchas de tierra mezclada con sudor. Se detuvieron frente a la entrada principal del campamento. El silencio del lugar era pesado. No se escuchaban motores, solo el sonido del viento chocando contra las tablas de madera. Los dos hombres estaban tan agotados y asustados por la presión de los abogados que no les importó mancharse los pantalones. El tío Carlos, el hombre que semanas atrás sonreía con arrogancia para las revistas de negocios, flexionó las rodillas lentamente hasta tocar el suelo de polvo gris.
Alejandro lo imitó poco después, apoyando ambas manos sobre la tierra para no caerse de cansancio. Allí estaban de rodillas bajo el sol, ensayando en voz baja las frases exactas de ruego y desesperación que pensaban decirle al supuesto dueño anónimo de los barriles. Estaban listos para humillarse, para rogar que les vendieran la producción a cualquier precio, entregando la poca dignidad que les quedaba, con tal de evitar la ruina definitiva de la familia. Mientras ellos murmuraban sus ensayos hacia el piso, yo terminaba de cubrir el último pozo de cocción con tierra húmeda. Estaba parado justo detrás de una barrera gruesa de humo gris que subía directamente desde las piedras ardientes. El olor dulce y denso de las piñas cocidas llenaba el ambiente. Escuché perfectamente el sonido de sus rodillas golpeando la tierra suelta y el jadeo constante de sus gargantas resecas. Agarré firme el mango de madera de mi herramienta y di un paso al frente atravesando la nube de calor intenso. El peso de mis botas crujió fuerte al pisar las piedras sueltas del borde. Llevaba puesto un pantalón de mezclilla, endurecido por la resina pegajosa de las plantas, y una camisa gruesa cubierta de manchas oscuras. En mi mano derecha sostenía la vieja coa de acero, la misma pieza de metal rústico que me obligaron a recoger del suelo la noche de la fiesta. Alejandro fue el primero en levantar la cabeza al escuchar mis pasos. Tenía los labios agrietados por la falta de agua y el cabello pegado a la frente por la transpiración excesiva. Su camisa, que alguna vez fue un lino fino y caro, ahora colgaba de su cuerpo como un trapo sucio manchado de lodo amarillento. Cuando sus ojos enfocaron mi figura saliendo del humo, su respiración rápida se cortó de un golpe seco. La boca se le quedó a medio abrir, intentando articular una frase de auxilio que simplemente murió en su garganta. Todo el color desapareció de su cara, dejando su piel completamente pálida del mismo tono que la ceniza fría de mis hornos. Sus manos, que seguían apoyadas en la tierra para no desplomarse, empezaron a temblar de forma descontrolada. El tío Carlos reaccionó un segundo después. Parpadeó repetidamente tratando de aclarar su vista irritada por el reflejo intenso del sol sobre la piedra caliza blanca. Primero su mirada reconoció la forma de la cuchilla oxidada que colgaba de mi mano derecha. Después levantó el rostro hasta encontrarse directamente con mis ojos fijos en él. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Perdió por completo el equilibrio sobre sus rodillas y se fue hacia atrás, cayendo torpemente sobre sus propios talones y levantando una pequeña nube de tierra. Sus gruesos labios comenzaron a vibrar, pero fue incapaz de formar un solo sonido silábico. El silencio que cubrió la cima del cerro en ese instante fue absoluto, pesado y aplastante. No se escuchaba ni una sola voz, ni un murmullo de sorpresa, ni un suspiro de alivio. Lo único que sonaba era el viento helado de la altura golpeando contra las gruesas tablas de los barriles apilados a mis espaldas. Ese silencio no era el de una pausa para acomodar las ideas. Era el silencio crudo del terror puro. En esos pocos segundos, sin que yo tuviera que mover un solo músculo de la cara, la verdad completa se desplomó sobre ellos con la fuerza de un desprendimiento de rocas cayendo por el barranco. Se dieron cuenta de que el titular de los certificados orgánicos que los abogados extranjeros exigían, el único hombre vivo capaz de llenar sus contenedores y evitar que el banco les quitara la propiedad vieja del valle, era yo. El sobrino al que humillaron en público frente a toda la región. El padre al que echaron a la carretera de noche sin un solo billete en la bolsa. No mostré ninguna sonrisa de burla. No levanté la voz para restregarles mi posición. Me quedé completamente quieto, parado a menos de 3 metros de distancia, mirándolos desde mi altura. La simple geometría del momento lo decía absolutamente todo. Ellos estaban tirados en el suelo, sucios, derrotados, suplicando por una salida a su propio desastre. Yo estaba de pie con la espalda recta, firme, sobre el terreno que yo mismo escarbé. La autoridad real no requiere hacer ruido para demostrar que existe. Solo necesita que la realidad física coloque a cada persona frente al muro que construyó con sus propias decisiones. No hubo gritos de triunfo ni celebraciones de mi parte. Cuando tienes a los hombres que te humillaron arrastrándose a tus pies, el instinto básico te pide aplastarles la cabeza contra la tierra y gritarles todas sus faltas. Pero la rabia ruidosa,
Es el arma que usan los hombres que no tienen verdadero control de la situación. Si yo hubiera levantado la voz para insultarlos, les habría demostrado que aún me importaba su aprobación, que su desprecio de aquella noche de fiesta todavía me dolía. En lugar de eso, guardé un silencio absoluto. Caminé despacio hacia una mesa gruesa hecha con tablones de pino, metí la mano limpia en el bolsillo interior de mi chamarra y saqué una carpeta de cartón rígido. La arrojé sobre la madera áspera. El sonido de la carpeta golpeando la mesa seca sonó como un disparo en medio de la quietud del cerro. Ese ruido corto y seco seguido por el ruido de las hojas de papel al deslizarse tenía más peso que cualquier maldición que yo pudiera haberles gritado en la cara. No necesitaba explicarles lo equivocados que estaban. Las cifras impresas en esos documentos lo dejaban perfectamente claro. Alejandro, aún arrodillado en el polvo, estiró el brazo temblando y jaló la carpeta hacia él. Sus ojos recorrieron rápidamente las primeras líneas del contrato que mi propio abogado había redactado esa misma mañana. Mi oferta era muy directa y no dejaba espacio para ninguna negociación. Mi pequeña cooperativa de la sierra iba a llenar todos los contenedores de exportación que el consorcio extranjero estaba exigiendo, salvándolos de inmediato de la multa de $10 millones y evitando el embargo del banco. A cambio de eso, el documento estipulaba el traspaso total e irrevocable del 100% de las escrituras de la hacienda antigua a mi nombre. Cada metro cuadrado de los campos de cultivo, cada bodega subterránea y cada piedra de los muros principales pasaría a ser de mi propiedad absoluta. Ellos quedarían completamente fuera de cualquier decisión operativa o financiera. El tío Carlos se agarró del borde de la mesa de madera para lograr ponerse de pie. Sus rodillas crujieron por el esfuerzo. Su cara estaba roja y sudorosa, y la vena de su cuello latía con rapidez. Intentó abrir la boca para invocar el nombre de la familia o pedir un poco de piedad por los años pasados juntos, pero las palabras simplemente se le atoraron. Miró a Alejandro, quien seguía leyendo el papel con la vista nublada, respirando por la boca, completamente derrotado. No me acerqué a ellos. Me crucé de brazos y les dije con el mismo tono de voz que uno usa para describir el clima que tenían dos opciones. Podían agarrar la pluma de tinta negra que estaba sobre la mesa y firmar su salida definitiva de la industria en ese mismo instante. O podían dar la media vuelta, caminar de regreso por el sendero lleno de rocas afiladas y sentarse a esperar en el valle a que los actuarios del banco llegaran a clavar las cerraduras metálicas en el portón de nuestra casa. Tío Carlos agarró la pluma. Sus manos, que antes firmaban cheques con arrogancia, ahora temblaban tanto que casi rasgan el papel al momento de dejar su nombre plasmado. Alejandro firmó justo después, sin siquiera levantar la vista. Habían vendido la propiedad familiar más importante de la región por el simple derecho de no ir a la cárcel. 7 amaneceres. Después de que esa tinta negra se secara sobre el papel de los abogados, empujé con mis 2 manos las pesadas puertas de madera de la entrada principal. Los grandes goznes de metal chillaron fuerte por la falta de aceite. Entré caminando a paso lento por el patio central de la hacienda. No llegué manejando un auto deportivo, no llevaba un traje caro, ni traía un maletín de cuero en la mano. Llevaba puestas las mismas botas de trabajo raspadas en las puntas por las piedras del cerro. Ahora cada metro cuadrado de ese suelo de tierra gris, cada pared de adobe y cada viga del techo me pertenecía legal y absolutamente. Cualquier otro hombre en mi lugar habría corrido directamente al despacho principal para abrir las cajas fuertes, revisar los libros de contabilidad o buscar las llaves de los vehículos, intentando contar cuánto valor monetario quedaba allí dentro. Yo no me acerqué a la oficina ni un solo paso. Mi primera orden de trabajo fue completamente distinta. Hice pasar por el portón a una cuadrilla de 20 hombres equipados con pesados mazos de hierro, sopetes de gas industrial y sierras eléctricas para cortar metal. Caminé con ellos hasta el fondo del patio y les señalé los enormes cilindros de acero inoxidable. Eran esas máquinas de presión gigantescas y tuberías plásticas que Alejandro había instalado para fabricar su mezcla química de forma acelerada. Les ordené que las cortaran en pedazos pequeños. El ruido ensordecedor de los mazos golpeando y aplastando el acero hueco resonó por todos los rincones de la propiedad, asustando a los pájaros en los árboles cercanos.
Las chispas naranjas saltaban intensamente por el aire caluroso mientras los sopletes derretían las gruesas válvulas. Era un escándalo físico tremendo, un choque violento de metales cayendo al suelo, pero para mis oídos, ese ruido de destrucción cruda era sumamente necesario. Era la única manera de limpiar verdaderamente el lugar. Mandé a cargar todos esos trozos de lámina abollada y tubos retorcidos en 3 camiones de volteo para venderlos por kilo como simple chatarra de fierro viejo. Quería sacar de mi vista cualquier pieza de maquinaria que hubiera sido usada para engañar a los compradores. Mientras los hombres despedazaban los tanques y el patio se llenaba de humo negro de soldadura, yo caminé hacia la parte más alejada del terreno, justo al borde de la barranca seca donde los empleados anteriores tiraban la basura. Empecé a escarbar entre los montículos de desperdicios con mis propias manos. Aparté pedazos de lona rota, cartones húmedos y alambres oxidados hasta encontrar exactamente lo que buscaba. Allí estaban tiradas y sepultadas en la tierra, como si no tuvieran ningún valor, las rocas volcánicas originales de los antiguos hornos. Eran las mismas piedras porosas negras y pesadas que resistían el fuego directo sin romperse. Me incliné, agarré firmemente la primera roca por los bordes ásperos y la levanté del suelo. Pesaba más de 30 kilos. Me la apoyé directamente contra el estómago, ensuciándome la camisa con lodo seco, y caminé de regreso al centro del patio despejado. Repetí ese viaje desde el basurero hasta el centro de la hacienda docenas de veces bajo el sol fuerte del mediodía. El sudor me escurría por la cara, y mis brazos comenzaron a temblar por el cansancio, pero no permití que nadie me ayudara a cargarlas. Cavé nuevamente el pozo ancho y profundo en el suelo de tierra roja. Acomodé cada piedra negra en su posición correcta, encajándolas con fuerza unas contra otras. Usé el mango de madera de mi coa para golpearlas y asegurarlas bien profundo en el terreno. Al caer la tarde, con los nudillos raspados y la ropa completamente sucia, el horno de piso subterráneo estaba terminado otra vez. Me paré justo al borde del pozo respirando con fuerza. Al ver esas rocas pesadas regresar a su lugar exacto de origen, supe que las paredes de la hacienda habían dejado de ser una fábrica de mentiras. El tío Carlos y Alejandro regresaron a la hacienda un par de horas más tarde. Entraron al patio caminando muy despacio, esquivando los pedazos de metal cortado que todavía humeaban en el suelo. Se acercaron a mí con pasos inseguros. El tío Carlos intentó forzar una sonrisa, una mueca torcida, que no logró esconder el miedo en sus ojos. Abrió los brazos un poco como si estuviera a punto de darme un abrazo, y empezó a hablar con una voz baja y quejumbrosa. Dijo que a pesar de los malentendidos seguíamos siendo de la misma sangre. Dijo que el apellido nos unía, y que ahora que yo estaba al mando, ellos estaban dispuestos a ayudarme a administrar las ventas en la ciudad. Alejandro asintió rápidamente con la cabeza, prometiendo que había aprendido la lección y que podía encargarse de la contabilidad en las oficinas. Buscaban un perdón rápido, un borrón y cuenta nueva cubierto bajo la excusa de los lazos familiares. No me moví ni un milímetro, no les devolví la sonrisa ni acepté el abrazo. Dejé que sus palabras vacías rebotaran contra los muros de adobe viejo. Metí la mano en el bolsillo derecho de mi pantalón, busqué en el fondo y saqué la moneda que había guardado allí desde la noche de la fiesta. Era el peso de plata oxidado y sucio que Alejandro me había arrojado a los zapatos. Levanté el brazo y dejé caer la moneda con fuerza sobre una mesa de madera de pino que estaba a mi lado. El metal golpeó la madera con un chasquido agudo, el mismo ruido frío que anunciaba el fin de las discusiones. «Si quieren quedarse en este lugar», les dije sin subir el volumen de mi voz, señalando con la mirada los restos de los hornos destruidos. «Solo hay un puesto disponible para ustedes. Mañana a las 4 de la madrugada, quiero verlos con ropa de trabajo gruesa y guantes de carnaza gruesa. Van a cargar la leña pesada de encino desde el bosque hasta el fondo de las fosas ardientes. Van a tallar los barriles por dentro usando cepillos de raíz hasta que les sangren las uñas. Se les pagará el sueldo más bajo que cobra un aprendiz novato semana por semana en efectivo. Si no están de pie junto a las piedras calientes, cuando el sol salga, asegúrense de no volver a pisar nunca este patio.
Muchos en el pueblo pensaron que yo estaba actuando con demasiada crueldad al tratar así a mi propia familia, al obligarlos a hacer el trabajo más pesado y peor pagado, después de haberlos salvado de ir a la cárcel. La gente espera que los conflictos se resuelvan con lágrimas, perdones fáciles y abrazos apretados, regresando todo a la normalidad como si nada hubiera pasado. Pero yo no caí en esa trampa. Ese tipo de bondad blanda sin ninguna regla clara es exactamente el veneno silencioso que pudrió a esta familia desde adentro. Fue ese cariño malentendido del tío Carlos lo que permitió que Alejandro tomara el control sin saber nada del oficio. Yo tracé esa línea física dura y tajante, no por deseo de venganza, sino como un acto de supervivencia estricta. Cobrarles cada error con trabajo físico era mi forma absoluta de garantizar que a partir de ese momento tendrían que comunicarse conmigo a través del respeto, y el cansancio no, a través de caprichos y amenazas. Alejandro bajó la mirada incapaz de sostener la mía. Su cara palideció aún más y sus hombros cayeron hacia adelante, completamente vencidos. El tío Carlos miró la moneda oxidada sobre la mesa, tragó saliva con dificultad y cerró los ojos un instante, asintiendo lentamente con la cabeza. Ambos entendieron que el tiempo de hablar se había acabado para siempre. El legado de nuestros abuelos no es un derecho automático que recibes por llevar un apellido impreso en el acta de nacimiento. Es un trozo de tierra dura y exigente que únicamente sobrevive y da frutos si está bajo el control de las manos callosas y curtidas de quienes se niegan a dejar apagar el fuego original.